Buenos días a todos. Gracias a Ariel por la invitación una vez más para hablar de estos temas en este ámbito. Me toca hablar de algo que es, como ustedes sabrán, por estos días es un tema muy tratado en los diarios, ¿no? Ya tanto sea por el escándalo de la FIFA de hace unos meses como por la situación actual de la AFA, donde todavía no queda claro si con la comisión normalizadora o sin ella, si el fútbol se va a encaminar o no. Realmente, por estos días, hablar de estos temas es un poco... Ayer, 3 de noviembre, la AFA cumplió 82 años. Algunos dirán, pero ¿cómo? Si la AFA fue fundada en 1893 por un escocés, ¿por qué 82 años? Bueno, en realidad... eso ha ocurrido porque desde 1893 a 1934, la AFA estuvo, desde 1893 hasta 1911, manejada literalmente por británicos. Esto es, se hablaba en inglés, la papeleta era en inglés, y en la cancha los jugadores de fútbol hablaban en inglés con el árbitro, que también era inglés o británico, porque el fútbol en la Argentina lo hicieron los británicos, es decir, los ingleses, los escoceses, los galeses y los irlandeses. De hecho, a la AFA la funda un señor escocés. Ahora, desde 1911, en que hay una especie de huida masiva de la dirigencia inglesa del fútbol argentino, los dirigentes británicos se van, porque ya empezaba a haber en la Argentina los primeros signos del profesionalismo. Es decir, ¿qué pasa cuando un deporte se profesionaliza? Las clases sociales obreras o más bajas empiezan a cambiar un trabajo en la fábrica, donde sea, a cambio de un dinero para jugar al fútbol. ¿Y qué ocurre? Las clases sociales altas, que son las que normalmente han manejado el deporte en la historia, se sienten invadidos. Pues eso fue un poco lo que pasó en la Argentina. La dirigencia británica o de la alta sociedad argentina se siente invadido y a partir de 1911 se retira. Viene la dirigencia criolla. Ahora, con la dirigencia criolla comienza a haber problemas. Fíjense que entre 1911 y 1934 hubo 3 escisiones. ¿Qué es una escisión? Había 2 federaciones en la Argentina. Había 2 campeonatos de primera división y 2 AFAs, por decirlo sencillamente. Una fue entre 1912 y 1915, otra entre 1919 y 1926 y la última entre 1931 y 1934. La última escisión, la del 31 al 34, y que da origen a la actual AFA, se produjo por un problema que hoy está en los diarios, increíblemente. ¿Cuál era el problema? Había una serie de clubes de la primera división del fútbol argentino que querían legalizar el profesionalismo. Es decir, señores, si a los jugadores de fútbol les pagamos un sueldo para que estén a disposición nuestra, entrenen y luego compitan, pongámoslos en el papel. Porque si no estamos simulando el dinero en la caja de fósforo, el dinero en las botas, lo tengo contratado en la fábrica y no digo nada porque... Eso pasaba, ¿no? El profesionalismo clandestino. Entonces, la última decisión fue porque la liga profesional, una serie de clubes que ya tenían jugadores a los que le pagaban sueldo, querían formar una liga de fútbol profesional. Y había una serie de clubes que decían, no, nosotros queremos seguir siendo amateur. Bueno, la liga de fútbol profesional por un lado, la asociación amateur por el otro. La representación de la FIFA seguía en cabeza de la asociación amateur, porque la FIFA, a nivel internacional, todavía no permitía el profesionalismo. Fíjense que nosotros vamos al Mundial de 1930 con una selección de fútbol debilitada, porque era la selección de una parte del fútbol argentino. Bueno, en el 34, finalmente, el Estado interviene. Forma una comisión, la Comisión Nacional de Fútbol, 7 representantes, 3 por la Liga de Fútbol Profesional, 3 por la Liga Amateur y 1 por el Poder Ejecutivo de la Nación. Se reúnen y logran que el 3 de noviembre del 34 se funde la actual AFA. La actual AFA, para que tengan un dato ustedes, manejada por los 5 grandes, entre el año 31 y el año 67, los campeones de la primera división fueron todos los 5 grandes. Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing. Ahora, ¿quiénes manejaban la AFA? Mayoritariamente ellos. ¿Estaba bien, estaba mal? No me quiero apurar para valorarlo, pero sí sepan que cuando una federación de ámbito nacional como la AFA la manejan unos pocos, generalmente se terminan beneficiando esos pocos, ya sea en lo deportivo y en lo económico.
Para que se den una idea, entre 1937 y 1949 existió voto calificado en la AFA. Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing tenían voto triple. ¿Por qué? Porque eran los que más campeonatos habían ganado, porque eran los que más socios tenían y porque supuestamente eran los que más producían para el negocio. Fíjense, una federación nacional que organiza fútbol amateur y fútbol profesional. Fíjese que en el fútbol amateur, además de las divisiones inferiores, está el fútbol femenino, el fútbol de salón, el fútbol playa, el fútbol de veterano. Una federación de ámbito nacional era manejada con una lógica de liga profesional. ¿Cuál es la lógica de la liga profesional? Porque hay países, la mayoría de los países del mundo tienen liga profesional. Veamos España, Inglaterra, Francia, Alemania, todos tienen liga de fútbol profesional. ¿Por qué existe, por un lado, liga de fútbol profesional en esos países y por otro lado, federación nacional? Porque la federación nacional está para el deporte de base, el deporte amateur. Y la liga de fútbol profesional está solo para organizar el fútbol que es explotado económicamente. Entonces, en esos países, la primera y la segunda división, que son las rentables, son las que son administradas con lógica comercial, con lógica de le tenemos que dar del dinero que producimos a aquellos clubes que son los que más aportan para que el dinero entre en la federación. Luego, esa federación, como forma parte de esta federación nacional, esa liga de fútbol profesional, debe pasarle un dinero para que ésta se administre. Bueno, en el año 34 Argentina estuvo a punto de hacerlo, pero finalmente no lo pudo hacer. Nos quedamos a mitad de camino, como suele pasar en la Argentina. No se hizo la Liga de Fútbol Profesional, nos manejamos con una federación, pero la cual la manejan los que tienen intereses comerciales, que son los clubes de la primera división, los clubes profesionales. La asamblea de la AFA en esa época estaba formada por los 20 clubes de la primera división y un voto por los de la segunda división. Es decir, quienes votaban para elegir al presidente de la AFA eran nada más que los clubes profesionales. El resto, fútbol femenino, fútbol amateur, fútbol sala, ni votan. Año 34, esa es la foto. Vamos al año actual, Argentina. Argentina hoy tiene un estatuto que fue redactado en el año 74. Lo redactó el ministro de Bienestar Social de Perón, que era José López Rega. En esa época, en Argentina, venía ya de la época del proceso militar, de la época de la NUCE, el fútbol se lo daban al Ministerio de Bienestar Social. Acuérdense de la época de Paco Manrique, que Paco Manrique manejaba el fútbol, inventa el PRODE. Bueno, le toca a López Rega incidir sobre la AFA. Claro, López Rega tiene un proyecto político propio. Estamos hablando de un Perón con 80 años, enfermo, que ya había sufrido algún infarto. Siempre a la gente que tiene intenciones políticas, por lo menos a nivel nacional, le interesa manejar la AFA. Siempre. Del año 26 para acá, desde Marcelo T. Alvear para acá, todos los presidentes de la Nación incidieron directamente en la elección del presidente de la AFA. Llegó a haber un presidente, Ramón S. Castillo, que puso a su hijo del presidente de la AFA. En un momento el presidente de la AFA y el presidente de la Nación se llamaban igual. Nada más que un H, el de la AFA. Perón puso a quien quiso, al padrastro o a la persona que vivía con la madre de Eva Perón, a Valentín Suárez porque era compañero de trabajo. Onganía los nombraba por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación al presidente de la AFA. Onganía se dio el lujo de elegir a Oneto Gaona presidente, y Oneto Gaona cuando asume dice: no entiendo nada de fútbol, pero yo vengo a administrar. Y fue un buen presidente de la AFA. O sea, fíjense, es imposible pensar que la dirigencia del fútbol podría llegar a aceptar a alguien que no era del fútbol y que además era de la alta sociedad de Buenos Aires. Pero eso ha pasado siempre. Si hoy miran, la comisión normalizadora huele bastante a Poder Ejecutivo de la Nación. Acuérdense que Armando Pérez era alguien que el presidente actual había dicho que le parecía que era un buen candidato. Es decir, siempre los presidentes de la Nación han incidido. En ese momento, José López Rega tenía mucho poder, hizo un estatuto hiperpresidencialista y una asamblea muy pequeña, formada fundamentalmente por los equipos de la primera división de los profesionales. Y bueno, tenemos el problema que ahora tenemos, un sistema de elección de presidente que no es democrático, que no es representativo, y una organización de los campeonatos del fútbol de Argentina que no es federal.
Ustedes se preguntarán por qué debería ser federal el fútbol en la Argentina. Bueno, básicamente porque cualquier país que tenga alguna política deportiva sabe que hay que desarrollar los deportes en todo el territorio. Porque los talentos deportivos no eligen nacer en Buenos Aires o en Rosario o en La Plata. Nacen donde nacen. Pueden nacer en el medio de la Pampa y no hay un club a 500 kilómetros que lo detecte a edad temprana y lo forme. Si nadie se ha preocupado por esto en la Argentina. Un poco las causas son las mismas que en el 34, las causas actuales que determinan que hoy el fútbol no sea democrático, ni representativo, ni federal. Fíjense, en el 34 votaban 21 clubes y hoy votan 75 representantes, no son clubes. Fíjense cómo está compuesta la asamblea de la AFA. Los 30 equipos de la primera división, los 10 representantes que son por las 200 ligas del interior del país. Es decir, 200 ligas del interior del país tienen 10 votos. Fíjense lo licuado que está ese voto. 12 representantes por la B Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino. 10 representantes por la B Metropolitana. 6 representantes por la C Metropolitana. 5 representantes por la D Metropolitana y 2 representantes por el torneo argentino A. Si vemos que de esos 75, 57 pertenecen a los directamente afiliados, porque el fútbol argentino clasifica a sus afiliados en directamente afiliados y en indirectamente afiliados. Los directamente afiliados son los que por razones históricas o geográficas están cerca de la capital federal y los indirectamente afiliados son los que están en el interior del país. Fíjense, los directamente afiliados, que mayoritariamente son profesionales, son los que manejan el fútbol en la Argentina. A ese estatuto que redactó López Rega, también le debemos otro gran problema, que es que el presidente puede ser, hasta Grondona, podía ser reelegido indefinidamente. Ustedes se preguntarán, pero bueno, si había una asamblea que votaba, ¿cómo, por más que estuviera muy concentrada y que hubiera pocos votos, y cuando hay pocos votos en una asamblea es más fácil convencerlos o comprarlos como se hacía? Bueno, la reelección indefinida de Grondona fue una de las causas que motivó que él se quedara tanto tiempo, porque con el simple expediente de manejar la caja, cada vez que lo elegían tenía 4 años para comprar voluntades. En la época de Grondona se presentó la última elección en 2011. Había 49 representantes en la asamblea en esa época, porque la asamblea actual de 75 es porque, como una locura total lo que hizo Grondona, creó un campeonato de primera división y por estatuto todos los clubes de primera división tienen que estar en la asamblea. Por eso hoy tenemos 75. Si no eran 49. Entonces, claro, Grondona, ¿qué hacía? Con el simple expediente de sentarse sobre la caja y comprar voluntades, cuando había elecciones directamente ni se presentaban. De 8 procesos eleccionarios que enfrentó Grondona, 8, se presentó una vez Teodoro Nitti en el año 91 y perdió la elección 40-1. Teodoro Nitti perdió 40-1, el único que se presentó. En el año 2011, Raffaini se quiso presentar, presidente de Vélez. Claro, el estatuto que inventó López Rega, también exige 7 avales. Sobre 49 personas que votan, hay que tener 7 avales. Es un disparate. Semejante proporción del padrón. Bueno, ¿qué pasó? Grondona se entera que Raffaini se va a presentar y consiguió 43 avales. Pero así, en un día. 43 clubes de los 49 y lo dejó a Raffaini sin los 7 avales. Así, a Raffaini le quedaban 6. Fíjense el sistema cómo está hecho, ¿no? Bueno, después se presentó Daniel Vila, que presentó una acción en el interior del país, un poco cuestionando que el sistema no era democrático. Un juez del interior le dio la razón, vino a la asamblea y se acuerdan que lo dejaron afuera, le cerraron la puerta con llave y... Bueno, con estas irregularidades de que había un candidato que no era oficial, pero un candidato que era Vila, que estaba con un oficial de justicia, que había un requerimiento judicial y que había que dejarlo entrar a la asamblea, así todo, le cerraron la puerta, la asamblea se hizo y lo eligieron una vez más a Grondona. Bueno, después a Grondona se lo llevó Dios, o sabrá Dios quién, el 30 de julio de 2014. Y de ahí para acá viene esto. Viene esto que uno le pregunta, ¿y por qué pasa esto? No, lo que pasa es que esto pasa porque no está Grondona. Si estuviera Grondona, esto no pasa. Yo no sé si están así, porque yo creo que este sistema, este estatuto, que todavía no sigue rigiendo, porque ahora dicen que van a hacer la reforma del estatuto. Bueno, espero que esto lo modifiquen, porque mínimamente debería votar más gente.
Es un disparate que sobre 3.000, más de 3.000, la cantidad exacta nunca se sabe porque hay clubes que aparecen y hay clubes que desaparecen, pero estamos hablando de 3.000, 3.500 clubes, que voten solo 75 en la Asamblea. Esto podría estar bien en el 1920, cuando no se podía viajar, era un problema ir a una... Pero ahora que el país está todo conectado, es todo un disparate. Entonces, yo ahora, hace un mes, mandé un libro a la... salió publicado. Marcial Pons me ha publicado un libro, se llama El fútbol argentino, historia jurídico-política de su organización, y un poco explico esto que les estoy contando. Las paradojas del fútbol mundial. Un estatuto de la FIFA que prohíbe las injerencias gubernamentales con criterio. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero fíjense, Argentina, que desde el año 26 para acá, nombra a todo su presidente de la AFA con injerencia gubernamental. Un mundo bastante especial. La FIFA, no hay que reprocharle demasiadas cosas. Por un lado, ahí tiene una estructura de organización de campeonato que es maravillosa. En todo el planeta se juega igual. Los mundiales son increíblemente bien organizados y el fútbol funciona muy bien. Es decir, la estructura organizativa es muy buena. Después la política, bueno, tenemos a un Blatter que otra vez se toca el mundo con Argentina. A Blatter lo eligen cuando le tocaba ser presidente de la FIFA a Grondona. A Belange, después de 24 años, otro lugar donde también la reelección del presidente es indefinida. Cuando a Belange se va, le dice a Grondona, te toca a vos. En esa época el fútbol era manejado por estos dos señores. Y Grondona no quiere. No se siente cómodo, no hablaba inglés. Y lo ponen a un suizo que no tenía demasiado antecedente, que estaba ahí, que era un tipo, una especie que lo iban a manejar. Bueno, ese era Blatter. Fíjense que Blatter, paradójicamente, duró lo que duró Grondona. Porque después que muere Grondona todo se empieza a derrumbar, increíblemente, ¿no? La matriz de corrupción de FIFA es parecida a la matriz de corrupción argentina. A ver, si entendemos como matriz de corrupción que alguien se siente sobre una caja de recaudación y empiece a comprar voluntades para que lo voten. Y luego para hacer negocios personales en vez de hacer cosas por la organización del fútbol, ¿no? Fíjense cómo la misma matriz de corrupción argentina también se exportó a la Conmebol. La Conmebol estuvo manejada mientras vivía Grondona por Grondona. Hoy sabrá Dios cómo se organiza, ¿no? Pero todo parte por lo que dije de entrada. Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de organizaciones que son todas asociaciones civiles sin fines de lucro. La AFA es una asociación civil sin fines de lucro. La FIFA es una asociación civil sin fines de lucro. La Conmebol también. Tenemos que tener mucho cuidado en los estatutos que esas entidades tienen, que por lo menos sean democráticos y representativos, que vote la suficiente cantidad de gente como para que no sea fácil comprar voluntades. En este libro que les comentaba, sin ánimo sin pretensión de dar una solución al tema, pero un aporte para Argentina, viendo que nosotros tenemos en Argentina un sistema liberal, en que la actual ley del deporte, que se dictó en la época del último gobierno de Perón, en el 74, la 20.655, dice que el Estado no controla, no audita, no interviene en las federaciones de ámbito deportivo, de ámbito nacional, debería modificarse la ley. Creo que los argentinos, por lo menos, no somos como los norteamericanos, que los norteamericanos tienen un sistema parecido, donde el que controla es el Poder Judicial, no controla el Estado. Pero ellos funcionan bastante bien. Nosotros no. A nosotros nos vendría mejor un sistema a la francesa, a la española, es decir, que haya un ente que controle a las federaciones deportivas de ámbito nacional, que le pida los balances, qué están haciendo con el dinero que les entregamos. Para cómo en Argentina se da el disparate de que el fútbol argentino no vive del mercado, vive del dinero de los impuestos de nosotros. Es un disparate que un país que tiene problemas de desnutrición y de agua potable en muchas de sus provincias, se gasta el dineral que se gasta en fútbol, cuando lo podía pagar el mercado. Bueno, si en Argentina se modificara la ley del deporte, yo creo que se podría, por lo menos, ir encontrando una solución. Esto es, que haya un ente que controle, como ocurre en España. En España se llama Consejo Superior de los Deportes. Les está pidiendo rendición de cuentas todo el tiempo a las federaciones de ámbito nacional. Y, señores, ¿qué están haciendo? Hay que controlarlo. Nosotros los argentinos somos muy buenos, pero si nos controlan, creo que seríamos mejores. Y por último, esto de que todavía en la Argentina no haya separado el fútbol profesional del fútbol amateur.
Y no podemos esperar que la asamblea de estos días de la AFA, que les conté cómo está formada, vaya a votar sin ningún tipo de interés o cuestión personal, crear una liga, como yo les digo. Por ahí la solución es que en la Argentina se dicte una ley de federaciones deportivas. Los países más o menos sensatos tienen una ley de federaciones deportivas que dice que en aquellos deportes que son profesionales se debe formar una liga profesional que nuclee solamente aquellos clubes que exploten comercialmente el deporte y una federación de ámbito nacional que fomente el deporte y lo haga con criterios totalmente distintos a los comerciales. Ahora, esta forma parte de esta y esta le tiene que rendir parte del dinero. Eso pasa, es decir, en las potencias de fútbol del mundo. Con lo cual, creo que no es muy complicado. Simplemente con ver cómo hacen otros países donde se hacen las cosas bien, sus cosas, debería encontrarse la solución. Pero bueno, veremos. Acá me dicen que ya tengo los minutos contados. No sé, espero preguntas, si es que alguno me quiere hacer una pregunta, y si no, simplemente lo que les decía, como concluyo el libro, modificar la ley del deporte y dictar una ley de federaciones deportivas y controles. La política deportiva en el mundo no es muy complicada, es disponer de un dinero estatal para instalaciones deportivas y para deportistas y luego controlar que no se la roben. Es eso, nada más. Fíjense, el milagro español del 92 para acá, son potencia los españoles, es eso, política deportiva y con controles. Bueno, esto por ahora ha sido todo. Si quieren hacer una pregunta, estoy a disposición. Muchas gracias, Gustavo.